Eh, que primero saludar cordialmente al profesor José Carpio y agradecer por esa tarea complementaria de práctica uno, que es un caso de estudio de historias clínicas. Como podemos observar, tenemos un caso de estudio donde nos va a definir la problemática de los hospitales nacionales de nuestro país. Para empezar, en nuestro país los hospitales guardan las historias clínicas de los pacientes en folders, donde se encuentran todos los datos del paciente, antecedentes y pruebas que se le han realizado al paciente. Y son de carácter confidencial, o sea que solo lo puede ver la clínica y el paciente, por X motivos. Estos expedientes nunca salen fuera del hospital, eh, salvo por motivos de fuerza mayor. La problemática de este caso está ahí, cuando el paciente se es trasladado a otro hospital, ya que cuando se inicia en otro hospital, inician una nueva historia clínica. Pero ¿cuál es el problema? El medio del asunto es que cuando generan una nueva historia clínica, omiten los antecedentes ya realizados, los antecedentes ya importantes que ya se le realizaron al paciente en la otra, en el anterior hospital del paciente. Por lo cual, bueno, el Hospital Nacional Guillermo Almendra quiere implementar una base de datos almacenando todas las historias clínicas, el cual le permita pero estas van a tener sus ventajas y sus desventajas, y también quieren implementar una aplicación web de los requerimientos por almacenamiento efectivo de las historias clínicas. La verdad, en sí, la problemática está en el traspaso de información, o sea, no habría un traspaso de información eficaz de la historia clínica del paciente de un hospital a otro hospital. En este caso, la solución para mí, bueno, en esta problemática, la solución para mí es que el Estado, digo, en este caso, el Ministerio de Salud del Perú debería establecer una estructura para las historias clínicas, o sea, una estructura que deben cumplir todos los hospitales y clínicas. O sea, cuando realicen su software de base de datos, o sea, cuando realicen su base de datos, tengan una estructura para guardar la información de las historias clínicas de sus pacientes. ¿Por qué creo que esto sea necesario? Para que cuando una clínica traslade a un paciente, porque cuando ¿cómo se llama? El paciente se cambia a otra clínica, hay un registro de traslado, lo cual entonces este hospital debe tener un software que le permita extraer toda la base de datos de este paciente, o sea, toda esa historia clínica de este paciente, y le envíe un correo al hospital que se le va a enviar a este paciente, ¿no? Y también al paciente se le debe imprimir una ficha donde a qué hospital se va a dirigir. ¿Para qué se haría todo esto? Para que el otro hospital reciba el correo del hospital anterior del paciente, donde va a estar la historia clínica del paciente con un archivo CSV donde va a estar la base de datos de la historia clínica del paciente. Ya como el Ministerio de Salud estableció una estructura, o sea, cómo se va a armar la base de datos, no va a haber problemas para que esta, este nuevo hospital que está tratando a este nuevo paciente pueda agregar esta historia clínica a su base de datos y pueda consultar información a esa historia clínica del paciente, ya que toda la base de datos van a tener estructurados. Eh, bueno, ese sería mi punto de solución, ya que esto permitiría que, que se haga una información rápida o sea, se obtenga una información rápida del paciente. Porque cuando el paciente es derivado a otro hospital o clínica, hay un tiempo de demora porque el paciente va a tener que trasladarse de un punto A un punto B. Mientras ese tiempo, el hospital ya generó una ficha de registro donde le permite, ¿cómo se llama enviar un archivo CSV por correo al otro hospital, donde el otro hospital, como tiene la misma estructura de base de datos, va a poder incorporar ese archivo CSV a su base de datos, va a poder importar todos esos datos a su base de datos,
y cuando el paciente llegue, la clínica ya va a tener acceso a su historia clínica. Entonces no habría problemas con el tema de el traslado de con el tema de los traslados, ¿no? Porque ya las clínicas se conectarían, o sea, una clínica se pone en contacto con la otra, con el hospital referido y entonces ese hospital le va a enviar el archivo CSV de la base de datos de historias clínicas de ese paciente y ese archivo CSV como es una base de datos ya estructurada, o sea, tiene una sola estructura de nivel nacional, entonces no va a tener problemas al agregar a su base de datos. En ese motivo ya está claro. Para el desarrollo de un software conveniente donde pueda crear, nombrar y mover y borrar archivos, este es un tema aparte, pero es un tema muy importante ya que el software se va a desarrollar para que puedan modificar la historia clínica del paciente, como agregar nuevos nuevas nuevos ¿cómo se llama? Nuevas pruebas que se le ha hecho al enfermo, nuevos antecedentes y nuevos datos, ¿no? Que ha surgido en esa clínica. Bueno, profesor Carpio, esa sería mi solución. La verdad es algo simple y muchas gracias.